Soy Manuel Rodríguez, soy profesor asociado, doctorado en Economía, y por otra parte mi desarrollo profesional fundamentalmente se dedica al mundo de la consultoría. Una consultoría en este caso dedicada a andar por los territorios fundamentalmente, casi siempre andaluces, casi siempre rurales, y trabajar sobre todo en soluciones o buscar soluciones para el desarrollo que se llama desarrollo rural. En definitiva, lo que se pretende es mejorar las opciones de la gente que vive en el medio rural. Esa sería una de las patas de mi trabajo, y otra parte muy importante es trabajar en cuestiones relacionadas con la cultura que le llamo ahora mismo cultura del emprendedora o del emprendimiento, palabras que a mí me gustan muy poco, porque creo que existe una burbuja al respecto, pero sobre todo en visibilizar experiencias que existen en los distintos territorios y que sirvan de ejemplo, mucho más allá de los grandes ejemplos que se ponen casi siempre, o bien en el ámbito universitario o bien en la literatura que se dedica al tema de la cultura emprendedora, que a veces es excesivamente sensacionalista. Fundamentalmente se observa un progreso cuando vas por los territorios de lo que ha supuesto la tecnología, tanto en la producción, también en la mejora de las posibilidades, de la calidad de vida, del bienestar de la gente que vive en el medio rural, por ejemplo. Lo que ocurre es que muchas veces posiblemente existe un fundamentalismo tecnológico que se ocupe más de lo que es el objeto de la tecnología como tal, como medio, mucho más que el objeto en sí mismo. Yo creo que uno de los hitos fundamentales es precisamente cómo la tecnología puede aportar todavía mucho más, ya lo ha hecho, para intentar eliminar esa brecha que existe entre la zona urbana y las zonas rurales. Es decir, la tecnología ha sido un beneficio precisamente para intentar eliminar esa brecha. Pero posiblemente el futuro esté en una de las tendencias más importantes que tenemos ahora mismo, que es el envejecimiento, y que en el medio rural tiene un porcentaje de envejecimiento mayor, se agrava, es mucho más, se recrudece esta situación, y verdaderamente las posibilidades de cara al futuro estén en cómo mejorar las opciones de comunicación, las opciones lógicamente de habitabilidad de todas esas personas mayores que trabajan por una parte, y después que lo que hacen es que residen en el medio rural. ¿Cómo se puede hacer? Pues posiblemente intentando buscar las conexiones entre aquella población que no es dependiente con la población que se considera dependiente. Y sobre todo considerando o saltando tópicos, ¿no? Porque muchas veces el mundo urbano está muy lejos del mundo rural y verdaderamente desconoce qué es el mundo rural. Entonces, en ese sentido, se cae muchas veces en el tópico y sería interesante pues, buscar soluciones, ¿no? Posiblemente la siguiente gran exclusión que existe en la sociedad sea la de las personas mayores. La gente trabajamos en el medio rural. Yo donde mejor trabajo es en mi casa, vivo en un municipio de 1000 habitantes mal contados. Mi mejor espacio de trabajo es mi casa, no tengo problemas con la velocidad de internet. Sin embargo, sí tengo problemas, o he tenido problemas para escolarizar a mi hijo, o he tenido problemas, por ejemplo, para que ninguno de mis hijos han podido ir a una guardería. La gente en los pueblos les da miedo el invierno muchas veces, sobre todo a las personas mayores, porque les da miedo, por ejemplo, las noches, ¿no? El no tener nadie que les asista. Después, por otra parte, las distancias son cada vez mayores, ¿no? A pesar de ser menores. Por ejemplo, todos los servicios que tienen que ver con la seguridad ciudadana, como lo que puede ser lo que conocemos como la Guardia Civil, ¿no? Pues verdaderamente cada día están más lejos, porque ahora, por ejemplo, se hacen rutas, ¿no? Y antes las tenían en el pueblo, antes existía el médico de pueblo, antes existía el maestro rural, existían las casas de los maestros. Verdaderamente el medio rural siempre se ha visto desde una perspectiva urbana, muy pocas veces desde una perspectiva rural. Hay posibilidades, claro que hay posibilidades, pero quizás no es tanto trabajando de cara a las posibilidades de producción, sino a las posibilidades de vida, ¿no? O sea, a las opciones de vida, al bienestar. En ese sentido creo que falta mucho por hacer, pero creo que no es tanto una cuestión tecnológica, que creo que está resuelta en la mayoría de los casos, sino una cuestión de voluntad política y, sin más apura, social también, ¿no? Es decir, de que la sociedad comprenda que vivir en el medio rural tiene esa posibilidad. Hay mucha gente que va a trabajar al medio rural. Yo propongo siempre a la gente que se vaya a varias rotondas bastante conocidas de aquí de la provincia y que vea cuánta gente sube y luego baja a mediodía, con lo cual no hay problema de trabajo en muchas zonas del medio rural, lo que hay un problema es que la gente quiera vivir en el medio rural. En provincias como Almería, la ciudad es una ciudad muy provinciana en el buen sentido de la palabra, que la gente que vive aquí normalmente es una población aluvión, ese problema es mayor, ¿no? Es mayor porque ese commuting se intensifica mucho más. La cuestión estaría en ver precisamente en cómo mejorar las opciones de ocio y ver las opciones sobre todo de cara a servicios sociales básicos. Educación, sanidad, siguen siendo posiblemente una de las grandes oportunidades
sobre todo los servicios de dependencia de las zonas rurales, y por otra parte una de las grandes necesidades desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, una persona mayor que vive en el medio rural tiene todavía un problema que es la distancia de los centros de salud. Y eso a día de hoy hay que limitarlo. Se está intentando hacer cuestiones, existen experiencias como cuidadoras.net, experiencias que se están desarrollando muchas veces por una voluntad ciudadana, por la sociedad civil, que es lo interesante, mucho más allá que la voluntad política, que casi siempre se acerca al medio rural porque queda bien, ¿no? Esa sería a día de hoy la situación, ¿no? O sea, sobre todo trabajar en cuestiones que tengan que ver con las opciones en servicios que tenga la gente en el medio rural. La producción creo que ahora mismo vengo a hacer un recorrido por toda la provincia de Jaén y toda la provincia de Málaga, un recorrido que reedito prácticamente todos los años, y verdaderamente las soluciones, o sea, lo que ha cambiado la producción, la calidad de la producción en los últimos años, se ha hecho de una manera espectacular. Llegar, por ejemplo, a Piar de Becerro en Jaén y encontrarnos el primer aceite que te indica, te certifica la huella de carbono, o encontrarte, por ejemplo, soluciones tecnológicas de primer orden en cualquiera de la industria agroalimentaria, quiere decir que muchas veces son cuestiones que no son visibles, porque verdaderamente somos una sociedad sensacionalista de base, casi siempre nos interesan más todas aquellas cuestiones, y porque verdaderamente creo que hay una banalización de la información, ¿no? Es decir, y vulgarización, o sea, no nos ocupamos de lo importante, sino de aquello que verdaderamente resulta más relevante, por desgracia, socialmente, aunque si nos basamos en su base no debería serlo, ¿no? Y la producción se ha avanzado, pero fundamentalmente donde está, yo creo que todavía el recorrido está en que la gente quiera residir en el medio rural y darle soluciones. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una mayor velocidad de internet en las zonas rurales ha supuesto que mucha gente podamos trabajar en las zonas rurales. Y a día de hoy, incluso la calidad de vida y la calidad de trabajo en el medio rural para ciertas actividades, sobre todo actividades que se dediquen a la reflexión, a la investigación, es mucho mayor que la que te puedes encontrar en una ciudad. Simplemente los tiempos la cadencia en el medio rural es mucho mayor. O sea, yo aconsejo a cualquiera que quiera hacer un coworking, ahora que está tan de moda, ¿no? Eso de que esa oficina donde la gente se junta, que ahora le llamamos coworking, ¿no? O esa gente que se reúne, que ahora le llamamos networking, porque también en todo esto de la tecnología y de la burbuja emprendedora, pues si le ponemos a todo un nombre nuevo, pues todo parece que funciona mejor cuando se ha hecho toda la vida. Es algo en lo que yo siempre me manifiesto en contra, y además me parece una de las mayores tonterías de las que se están dando últimamente. Pero bueno, todo el mundo tiene que justificar en parte su trabajo, ¿no? Y esas serían en definitiva las posibles soluciones. Es que casi siempre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías se va a polos tecnológicos. Aquí en este caso el PITA, nos vamos al polo tecnológico, en el caso de Málaga, por ejemplo, el aeronáutico, en el caso, por ejemplo, de Sevilla. El talento es un talento disperso, difuso, y tendremos que tener las mismas posibilidades si estamos en el medio rural que si estamos en el medio urbano. Posiblemente las grandes empresas se localizan, lógicamente, en el medio urbano, se localizan en el medio rural. Pero sí es posible plantear soluciones que tengan que ver precisamente con un uso social, no simplemente con un tema que tenga que ver con una gran empresa y que sea de interés para esa gran empresa. Si seguro se desarrolla algún tipo de aplicación para el transporte público, pues lógicamente, ahora que estamos en tiempos de movilidad, y lógicamente cuestión por la que has puesto, el transporte público, pues lógicamente siempre vamos a tener un umbral de servicios, o sea, un número de usuarios mucho mayor. Por desgracia, muchas veces en el medio rural las nuevas tecnologías se olvidan porque la gente que vive en el medio rural es menos, y lógicamente la viabilidad económica y financiera del proyecto parece ser menos también. Sin embargo, un alegato o incluso una propuesta que hago, sería un proyecto integral, sería intentar buscar poblaciones amigables para las personas mayores, con una serie de servicios, con una serie de cuestiones donde la tecnología creo que tiene un papel fundamental, como sistemas de aviso, sistemas de alertas, como sistemas también de colaboración ciudadana, de voluntariado, donde si existe un chico joven, pues, que tenga la posibilidad de ir con su bicicleta y un pequeño transportín, pues, para hacerlo un mandado, ¿no? Cosa que se ha hecho toda la vida. Ese sería un alegato. Hay otro alegato que es mío particular, y es que esto tiene que ver más con mi parte docente, que a veces se inventa un WhatsApp o algo por el estilo, donde a la gente no le permitan mandar los mensajes si tiene falta de ortografía y sobre todo si se dicen aberraciones de tipo lingüístico, pero yo sé que eso no va con lo efímero, ¿no? Y también a ver si se crean sistemas que en vez de limitar las palabras propongan que hay que mandar los mensajes a partir de las palabras, porque esa economía del lenguaje lo que está haciendo muchas veces es hacer
con ese parapeto mucha gente se indica que, claro, como estas son las nuevas tecnologías, eso hace que escribamos de esta manera, ¿no? Eso yo sé que es imposible, pero bueno, es casi una cuestión más que yo tengo con mi hijo y que lo traslado aquí, y no solo con mi hijo sino con mis alumnos, que algunos pues tienen 20 y tantos años largos, y que cuando me dicen, es que esto es WhatsApp, ¿no? Digo, sí, es WhatsApp, pero hace un año hubiera suspendido el examen, ¿no? Verdaderamente. Pero yo creo que, volviendo un poquito más a lo serio, quizá la primera sería la cuestión de buscar soluciones integrales, no soluciones que estéis encontrando, pero que verdaderamente hay que buscar esa ciudad amigable, que es un proyecto que uno siempre ha tenido en mente, ¿no? Y en el cual he intentado que participen distintos profesionales de distintos ámbitos, arquitectos, gente sanitaria, gente del sector sanitario. Pues verdaderamente yo creo que la tecnología tiene un papel tremendo, y es más, creo que muchos de los avances que hay, como la teleasistencia, como cuestiones que tienen que ver con mejoras en los geriátricos y en otros servicios de atención a domicilio, la tecnología lógicamente ha tenido un papel fundamental, y creo que hay que darle gracias, ¿no? a esas investigaciones que han permitido. Pero creo que hay un camino ahí donde se puede trabajar durante tiempo. Lógicamente también es necesaria todo el umbral de rentabilidad, que quien participe ahí sea las entidades públicas, ¿no? Y en ese sentido pues habría que intentar buscar, porque creo que la utilidad y la eficiencia y la relación coste-beneficio de esa iniciativa sería alta, ¿no?